Díganme una cosa. ¿Cuántos de ustedes oran diciéndole al Señor, lo único que yo quiero es tu unción? ¿Sí se lo han pedido? La mayoría pide dinero, novio, esposas, y luego ya no las están regresando. Y digo, ¿para qué piden cosas que ni van a ocupar, hermano? O que no van a aguantar, que no van a querer. Y sabe, la unción es un peso. Diga conmigo, la unción trae un peso. Un peso de gloria, un peso de favor. La unción no es cualquier cosa. Mire, a mí me sorprende mucho la gente, y sin ofender a nadie, siempre vienen y me dicen, pastora, ¿puede ungir este galón de aceite? Y digo, ¿para qué quieres un galón de aceite? Es que lo voy a ocupar. Pastora, ¿me puede regalar aceite? Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo oras? No, es que ni oro, es que el aceite no funciona así, hermanos. El aceite no funciona ungiéndose. Yo me puedo bañar ahorita de aceite, pero si yo no tengo una relación con Dios, nada va a pasar. Nada va a pasar. La unción no es el aceite. Mucha gente me dice, pastora, me traen sus galones, ¿puede orar? Le digo, sí, pero ¿para qué lo quieres si yo a ti nunca te veo en la oración? O sea, no hay. Y los oigo orar, y en lugar de orar se quejan. Digo, eso no es oración, hermano. La unción es una relación con Dios que se va adquiriendo y es un poder de gracia y de favor. Y hoy quiero que tú aprendas a buscar esa unción de parte del Señor, porque la unción de verdad es una bendición para tu vida. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ese es un ejemplo solamente, hay muchos, pero hoy solamente me quiero basar en uno, porque luego me dicen que utilizo muchas citas bíblicas, y es solamente quiero darte un ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti tu palabra, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su mente y de su corazón, para que sea sembrada en buena tierra. Sana lo estéril, libera al endemoniado, sana al enfermo y libera al cautivo, Señor, porque el poder de tu palabra es vida y la sangre de Cristo tiene poder, y el poder del Espíritu está en este tiempo. Amén y amén. Quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Quiero que te pongas de pie y le des lectura fuerte, por favor. Muy bien, tome su lugar. ¿Cuántos se saben la historia de David? Dice que Dios le habló a Samuel y le dijo, el pueblo quiere un rey, vamos a ungir a David. Y fue y buscó en la casa de su papá de David, que ya se me olvidó su nombre, Isaí, y dice que él fue y lo ungió, y había muchos hijos de él, pero nunca vio a David. Pero él le decía, mira, yo vengo en busca de uno. Y entonces Isaí le decía, no tengo a más. Dice, ¿estás seguro que no tienes a uno? Y llega David y dice, ¿y él quién es? Ese es mi hijo, pero él no es guerrero, él no es nada, es solamente el que cuida las ovejas. Y entonces dice Samuel, este es el que el Señor me ha enviado a ungir. Diga conmigo, el Señor busca a sus ungidos. Y dice que en ese momento, o sea, yo quiero que tenga esta revelación en esta palabra, porque dice que entonces Samuel agarró el cuerno y ungió a David. Y dice que desde ahí el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Fue sellado. Hermano, mucha gente pone en poco esto. Uno ora por ti y como si nada hubiera pasado. Tú ya tienes que empezar a actuar. Tú ya tienes que pensar como una persona libre. Tú ya tienes que actuar como una persona que tiene al Espíritu Santo. Y muchas veces, fíjense, yo pasé por años buscando la presencia del Espíritu Santo en libros. Hallé el conocimiento, pero yo no hallaba al Espíritu Santo. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes cómo va a ser? Orando conmigo. Y yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. A la hora que el Señor me levantaba, yo me paraba a orar con Él.
Pero yo me daba cuenta que mi oración era diferente. Ya no era, Padre, te pido una casa, te pido un carro, te pido un coche, te pido un hijo, te pido economía. O sea, ya no era un pedir. Era, yo quiero conocerte, Jesús. Y cuando yo le hablaba de conocerte, él me hablaba de cosas de que tienes que amar a tu prójimo, tienes que perdonar al que no te ama, tienes que servir, tienes que someterte, tienes que obedecerte. Y yo entonces yo decía, es que a mí ya no me gusta leer la Biblia, porque siempre me habla de que yo tengo que hacer cosas. Y el Espíritu Santo me decía, es ahí donde yo te estoy hablando, porque tú me decías que querías conocerme. Así se me conoce. Y cuando empecé a leer los hombres de Dios, de cómo eran y cómo terminaron siendo hombres totalmente transformados, ¿por quién fue esa transformación? Por el Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo te ha tocado y muchos se resisten. Viene el Espíritu Santo y dice, no, a mí no me va a tirar porque si no van a decir que soy un débil. Eso no significa debilidad. Sientes al Espíritu Santo y sientes un calor y lo detienes y dice el Señor, no, que me llamabas. El Señor en estos días me ha dicho, mira, mucha gente me ha dicho que yo venga a sus vidas, que quieren que yo los use, pero la verdad es que no se dejan usar por mí. No quieren dejarse usar por mí. Mas sin embargo David fue obediente. Y si se dan cuenta, con el paso del tiempo, su primera batalla, ¿quién respaldó a David? ¿Ganó David? ¿No hay un canto de él? Entonces, ¿por qué tienes miedo en que a ti no te respalde? Dice que cuando él empezaba a tocar el arpa, los demonios se apaciguaban, ¿no? Se iban en la vida de Saúl. Y decía Saúl, llamen a ese David, porque cuando él toca el arpa me apaciguo, me tengo paz. Porque David tenía ¿Y Saúl qué tenía? Un espíritu inmundo. Cuando hay unción en tu vida va a haber un respaldo. Ya conmigo, cuando hay unción, hay un respaldo. ¿Cuántos de ustedes tienen ese respaldo? Miren, yo me acuerdo mucho, ¿no está Brenda aquí? Ya se fue. Bueno, ahorita que venga, y si se recuerda ella. Y yo no sé qué cosas andaba o qué tenía, pero yo me acuerdo muy bien que estábamos en la iglesia terminando la oración y de repente algo la empezó a ahogar aquí. En ese momento, cuando yo veo que estaban orando por ella, yo le vi una mano como la estaba ahorcando y corté la mano y ella empezó a respirar. No sé si recuerdas eso, Alma, ¿te lo contó? No, ahorita que venga ella que se los platique. Y recuerdo muy bien eso. Y la estaba asfixiando. Y todos dijeron, yo no lo podía ver, pero yo clarito vi cómo esa mano la estaba ahorcando. Y yo le decía, Señor, tú me has dado unción, ¿para qué? ¿Para dormirme? Para decirle, no, yo no quiero ir a orar por la gente. Me da flojera ir a orar por la gente. Cuando hay unción, te invita al trabajo del reino del cielo. Diga conmigo, cuando hay unción, te invita al trabajo del reino del cielo. ¿Cuánto les gusta trabajar en el reino? Una ocasión le platicaba yo a mi hijo todo lo que su papá hacía. Y se me queda viendo, oye mamá, ¿y no te da miedo hacer lo que haces? Dijo, no, porque el que lo va a hacer Jehová de los ejércitos. Y una ocasión, mi hijo tuvo una lucha con el demonio. Él estaba en su cuarto y yo estaba en el mío. Y yo empecé a sentir la presencia del diablo en mi casa. Y que me paro de volada. Pero algo no me permitió entrar a su cuarto. Estaba oscuro, totalmente tinieblas. Y dice mi hijo, yo te gritaba, mamá, le dije, ¿qué crees? Yo me desperté, pero algo no me permitió entrar a tu cuarto hasta que yo pude orar, me levanté y reprendí en el nombre de Jesús y las tinieblas se fueron. Pero esa fuerza del maligno no me permitía. Sí, dice, me estaba atacando, mamá. Y él se levantó muy asustado, dice, es que era un ser muy feo, mamá. Digo, pues vamos a orar. Vamos a orar. Le digo, no conozco otra cosa que la oración, hijo. Y él me decía, pero ¿por qué vino, mamá? ¿Por qué me atacó? Le digo, ¿por qué? Porque el enemigo va a atacarnos, hijo. Pero hay una cosa que el Señor nos ha dicho, que siempre seremos más que ¿qué?
Y dice, ¿y cómo lo sentiste? Digo, no lo sé, el Espíritu Santo me despertó porque yo lo sentí en mi espíritu y me paré en tu cuarto, pero no me permitía entrar esa fuerza maligna. Digo, a mí hasta los cabellitos de mis brazos se me erizaron y sentí un poco de temor. Y yo le dije al Señor, echo fuera todo espíritu, temor. Digo, porque yo también empecé a pelear en mi espíritu. Dice, yo también sentí cómo se fue. Pero él estaba agotado. Dice, porque en verdad, mamá, estábamos luchando. Le digo, lo sé, lo sentí. Y empezamos a orar y a adorar y el ambiente cambió totalmente. ¿Cómo se llama eso? Donde él dice que todas las batallas las ha ganado él. Pero si tú no tienes una comunión con el Señor, eso no va a pasar. La Biblia dice que Pablo iba en el nombre de Jesús haciendo milagros y algunos lo oyeron y le dijeron, pues Pablo echa demonios en el nombre de Jesús. Y dice entonces que estos hombres quisieron echar un demonio fuera y dice, pues yo te reprendo en el nombre que dice Pablo, en el nombre de Jesús. Y el demonio le habló y le dijo, mira, conozco a Pablo, conozco a Cristo, ¿y tú quién eres? Y dice que los desnudó y el demonio empezó a bailar sobre de ellos. Conozco un caso que una mujer en desobediencia fue a hacer una visita y yo le dije, mire, no vaya, porque yo sabía el estilo de vida que ella llevaba. No, pues yo voy porque a mí el Señor me mandó, no es mi responsabilidad. Fue a orar por esa joven y la dejó trastornada, porque ella tenía un demonio. Y ella salió corriendo y me fue a buscar. Le dije, no, yo no voy a ir porque el Señor a mí no me ha enviado. Y tú fuiste en desobediencia, ese es asunto tuyo. Y la muchacha quedó trastornada en todo ese tiempo. No supe más. Y los papás le decían, quiero que me la dejes como estaba, porque ella no estaba así. Alborotó el demonio y la dejó en locura. Y me dirán, ¿y usted por qué ya no fue? Porque el Señor a mí no me mandó. Y si yo voy, voy en obediencia. Y si yo voy en obediencia, va a haber un ¿qué? Un respaldo. Y ella se enojó. Le dije, no, hermana, ¿por qué? Porque el estilo de vida y la relación con Dios, Señor, es muy importante. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Ay, no, mejor yo no, pastora, porque yo no soy comprometida. Mejor yo no, porque se necesita mucha responsabilidad. No, porque yo no tengo respaldo. Y se empiezan a hacer para atrás. Pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo. Simplemente el Espíritu Santo quiere usar vasos limpios. Vasos limpios. Y tú eres ese vaso limpio. Solamente tienes que mantenerlo en limpieza. Y otros muchos dirían, ¿eso qué? ¿De la unción qué? ¿Eso para qué es? Muchos han menospreciado la unción que ha estado en esta casa. Una muy palpable y una muy visible es la economía, las ofrendas, los diezmos que el Señor multiplica. Yo he dado testimonio de que por mucho tiempo, en el tiempo de la pandemia, y ustedes me darán testimonio, muchos dejaron de diezmar. Y teníamos que pagar un terreno y teníamos que pagar la renta del local. ¿Cómo cree que superamos eso? Con la unción de multiplicar las finanzas. Y quizá a nadie le importe. Pero esos son los regalos que están en esta casa. Y al que cree, tiene esa unción. Porque como decía la hermana Elia, aquí hay muchos regalos. ¿Quiénes están dispuestos a tomarlos? ¿Cuántos están dispuestos a tomarlos? ¿Cuántos realmente valoran esos testimonios? Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vas a recibir? ¿Cuántos de ustedes han pedido poder? ¿Cuántos de ustedes le han dicho al pastor, pastor, ¿puede orar por mí para que yo reciba el Espíritu Santo? La gente pide milagros de sanidad, milagros de muchas cosas, y no es malo. Pero ¿cuántos de ustedes han venido y le han dicho, pastor, ¿puede orar por mí para recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos? Dice
Dice en el libro de Hechos, recibirán ¿qué? Poder. ¿Qué es un poder, hermano? ¿Para qué es el poder? ¿Para qué? Para hacer milagros. Para que tú dependas totalmente del Señor. La gente me dice, pastora, yo ya oré 3 días. Le digo, hermano, yo tengo 20 años de orar con el Señor. Es una relación con Él. Es un tiempo con Él. Y yo a veces le digo, Padre, tú eres maravilloso. Te cuento, muchas veces ustedes lo pondrán en poco. Donde yo vivo, ahí se escasea mucho el agua. Yo no tenía agua. Dependíamos de un tinaco solamente, de uno. Y a veces había una semana que no podía llegar el agua. Y teníamos agua así. Y yo subía siempre. Digo, Padre, tú has dicho que tendremos poder para multiplicar. Yo le ordeno al agua multiplicarse en el nombre de Jesús. Y subía a mi esposo y digo, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy multiplicando el agua. Bueno, vamos a orar. Y él también ponía sus manos. Padre, la multiplicamos. La multiplicamos en el nombre de Jesús. Y en la tarde le digo, no cayó el agua. Digo, ¿tú viste que haya caído el agua? Dice, no, no ha caído el agua. El tinaco lleno. Y yo le decía al Señor, le digo, tú me has enseñado a depender de ti. Y luego mis hijos me dicen, mamá, ponte a orar porque ya no hay agua. Digo, no, le digo, vente, vamos, te voy a enseñar a orar. Vente, pon tus manos. Y ellos nada más se me quedan viendo así como que, estás loca, mamá. Pon tus manos y multiplica el agua. Y ellos decían, mamá, es que no ha caído agua. Pero el tinaco ya está lleno. Llenábamos los garrafones y decía, mamá, pero ahora no se ha acabado el agua de los garrafones y hemos lavado la ropa. ¿Eso cómo se llama? Usted porque no tiene necesidad de agua, mi hermano, pero nosotros sí. Y teníamos que multiplicar el agua. Y yo le decía al Señor, gracias, porque tú, a través de Moisés, sacabas agua de la piedra. Hoy yo te pido que multipliques el agua en el tinaco. Por favor, Señor, multiplícala, multiplícala. Y sucedía ese milagro. ¿Y qué aprendí? Yo le decía, Señor, he aprendido algo. Aunque haya escasez, aunque haya hambruna, a tus hijos jamás les faltará el agua. Digo, te doy gracias por eso, porque veo tu mano de provisión. Yo siempre que llego a la despensa, haya una, haya dos, digo, Padre, multiplica todo lo que hay aquí. En el nombre de Jesús. Multiplico y empiezo, se multiplica el aceite, se multiplica esto, se multiplica. Y luego dice mi hija, mamá, no se ha acabado el arroz. Dice, y hemos comido arroz en todos los días y sigue habiendo las mismas porciones de arroz. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿De qué? ¿Tú por qué no multiplicas, hermano? Porque Dios te ha dado esa unción también a ti si tú le crees al Señor. Él lo va a hacer porque Él es Dios y tú eres su hijo. Él no es egoísta para decirle unos sí, unos no. Simplemente tienes que buscar esa presencia de Dios. Buscar esa gracia del Señor. Y dice más adelante, ¿qué es lo que nos ofrece la unción? ¿Qué más nos ofrece la unción? Nos ofrece protección. Dice la Biblia que David nunca perdió ninguna batalla, a modo que el pueblo desobedeciera solamente. Y ya no fue David, fueron los ejércitos de David. Pero David se le conocía porque él siempre había ganado ¿qué? Salmo 105, ¿qué dice? A nosotros nos han tirado tierra de muerto, conjuros de oraciones, cadenas que hacen, gatos muertos y una infinidad de cosas, aves que nos las tiraban en nuestra casa, muertas. Y yo le decía, porque ellos estaban chiquitos, se espantaban, y decía, mamá, ¿y ahora qué nos va a pasar? Le digo, no te va a pasar nada, porque Jehová está con nosotros. Y ninguno pereció.
Cuando quisieron envenenarnos, sí se afectó un poco su estómago de mi hija y de mi esposo nada más, pero no tocó su vida. Y un día mi esposo apenas me lo platicó, dice, le digo, porque hablábamos de eso, le digo, porque hablábamos de todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y dice, no te he platicado la última, ¿verdad, hija? Le digo, ¿de qué? Dice, de una mujer. Dice, ella me invitó a su casa y fue una de esas ocasiones que tú no pudiste ir. Y fui, oré por ella y me invitó a comer algo. Pero después de la semana fue a la iglesia y me dijo, y ella fue pocas veces a la iglesia, por eso ya desde ahí aprendimos muchas cosas. Él me dice, y fue la mujer y me dijo que llegó a él y lo miró y le dijo, ahora entiendo que tú eres un ungido del Señor. Y le dice, ¿por qué? Todavía mi esposo bien amable con ella. ¿Por qué, mi hermanita? ¿Cómo ha estado? Dice, porque yo le puse algo a la comida y usted sigue vivo aquí. Y nunca más volvió esa mujer. Y yo le dije, ¿y por qué nunca me habías contado? Dice, se me pasó. Dice, hasta ahorita vino a mi memoria esa mujer. Dice, ¿y te acuerdas que tú me dijiste que no confiara en ella? Le digo, sí, por eso desde ahí nosotros tenemos mucha reserva con lo que nos dan. Luego le digo, ¿quién me lo manda, no? O sea, ¿quién me manda esto, no? ¿Por qué? Porque desde ahí ya 2 intentos de envenenamiento, ya es así como para cuidarse, ¿no? Y la única, en esa ocasión la que sí se vio más grave fue mi hija. Pero gracias a Dios aquí está. Cuando el doctor terminó su tratamiento de ella, él se me quedaba viendo, porque él se ve que no cree en Dios. Porque yo cada vez que le decía, pues gracias a Dios, él me volteaba así como que los ojos y la boca. Y dice, pues yo no sé qué hayas hecho, pero eso es un milagro. Digo, fue un milagro de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Protegerte. Porque escrito está, dice que no toquéis a quiénes. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son sus ungidos? Si tú eres ungido, debes de actuar como un ungido. Y dice, de la misma manera, cuando recibas la unción del Espíritu Santo, va a venir una protección especial sobre ti y verás a Dios peleando, ¿qué? A tu favor. Cuando luego tenemos luchas espirituales en la casa, que no es siempre y que pueden ser muy constantes, ¿cómo te lo digo? Que pasamos por tiempos, pasamos por temporadas, pasamos por procesos. Luego mi hijo se despierta y me dice, mamá, ¿estás escuchando? Le digo, sí, tranquilo, estamos orando. Dice, yo oigo cómo se pelean allá afuera. Le digo, no te asomes, solamente ora. Y dice mi esposo, ¿oíste? Le digo, sí, el Señor está peleando la batalla por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te va a poner alerta. Que tú no lo hagas es otra cosa. Yo siempre le digo a la gente, mira, si yo te digo lo que realmente veo, te voy a espantar. Lo único que te digo, mira, levanta un altar a tu casa. Es tiempo de levantar. Y le pregunto, ¿levantaste tu altar? No, le digo, ahí lo que venga es asunto tuyo. Porque el Señor te ha alertado. Si tú no lo haces, es porque tú eres desobediente. Y tú quieres orar al otro día, oh Señor, dice el Señor. La cosa no es así, yo te quise prevenir con tiempo. Que tú no obedezcas es otra cosa. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el Señor nunca te va a dejar sin que te alerte. Nunca. Que tú no obedezcas, que tú no hagas indicaciones, ese es asunto tuyo y responsabilidad tuya. ¿Estamos entendiendo? Dice más adelante, ¿qué es lo que también te da la unción? Te da el poder para romper, ¿qué? Yugos. ¿Qué dice Isaías 10:27? Quiero que lo leas, ponte de pie, Isaías 10:27. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice?
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se van a pudrir los yugos por causa de qué? De la unción. Hermano, toma tu lugar. La unción, hermano, no es una cruz que se cuelga, no es el kilo de aceite que yo pueda traer de aquí, preparado con inciensos y con mirra. Es parte, pero realmente la unción viene de una comunión con el Espíritu Santo, de oír, de empezar a oír al Señor, de saber lo que Él está haciendo, de lo que Él quiere que tú empieces a hacer. Dice aquí que la unción rompe ¿qué? Yugos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada, y de tu hombro, de tu carga será quitada, de tu hombro y tu yugo de tu servir, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Sabes, nosotros cuando visitamos las casas, no las visitamos nada más porque queremos, es porque el Señor nos está mandando a visitar casas. ¿Por qué? Porque en ese momento empezamos a orar. Mucha gente yo no le digo qué veo, porque se espanta. Simplemente le digo, es tiempo de que empieces a orar de esta manera y de esta manera. Ah, sí, pastora. ¿Estás orando? Ay, ¿qué cree, pastora? Que no. No, sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere romper yugos, ataduras y maldiciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú sabes lo que se mueve en tu casa? ¿Tú sabes que en tu casa se mueven pleitos? Por eso hay pleitos en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Sí o no? Es un espíritu de pleito. ¿Y qué haces? Te duermes con el pleito. En tu casa hay una pesadez, todo el tiempo tienes sueño. ¿Qué hay ahí? Un espíritu dormilón, de pesadez, de flojera. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Crear un ambiente donde esté el Espíritu Santo para romper yugos. ¿Cuántos de ustedes se pelean siempre a la hora de la comida? A la hora de la cena. Porque hasta el enemigo ya sabe en qué momento vamos a pelear. Yo les digo, mira, en la casa de un cristiano no debe de haber gritos. En la casa de un cristiano no debe de haber ofensas. La gente cuando llega a ir a mi casa me dice, pastor, aquí se sienta mucha paz. Se siente tranquilidad. Porque hemos creado un ambiente del Señor. Procuramos y nos esforzamos. Siempre. ¿Por qué? Porque digo a mi esposo, mira, vamos a orar. Ahorita que estás en la mañana. Cuando lo llego a ver al mediodía, le digo, oye, ¿no quieres orar conmigo un ratito? Sí. En las noches, cuando esperamos a los hijos, le digo, ¿quieres orar un rato en lo que llegan? Sí. Buscar tiempos, hermanos, para orar, para establecer el reino del Señor, romper yugos. Dice que por causa de la unción vamos a romper ¿qué? Yugos. ¿Cuántos de ustedes oran así en su casa? No, hasta parece que ya saben a qué hora los va a visitar el demonio y se sientan con él. Lo saben. Y no están haciendo nada, hermanos. Ustedes le están dando entrada al enemigo. La unción te da propósitos y te da una misión. En Filipenses 4:13, ¿cuántos se saben esa cita? Cuando Cristo dice que Él te va a dar la fuerza y te va a fortalecer, es para que cumplas la misión que te ha enviado. Como madre, como esposo, como hijo, como padre, como hermano, como un hacedor, como un evangelista. Pablo, Pedro, todos los discípulos, había una encomienda que a ellos les decía, vayan y prediquen, pero no lleven dinero, no lleven ropa, no lleven alforja. ¿Por qué? Porque Él te va a proveer de todo bien. Y la gente le digo, oye, ¿me quieres acompañar a hacer una visita? Uy, no, pastora. No puedo, no esto, no el otro. Tú no haces viva esa palabra.
Tú no haces vivo este versículo que todos nos sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me... A ver otra vez, ¿cómo? Entonces ahorita se van a quedar a hacer el aseo en la iglesia, porque los va a fortalecer. Porque ustedes tienen que vivir esos contextos, ustedes tienen que vivir esa palabra, tienen que creerla, tienen que habitarla en ustedes, porque entonces no están haciendo verdadera esa unción. Tienes que vivirla, y no solamente Dios quiere usar a un pastor, te quiere usar a ti también. Imagínense, el trabajo de no lo digo en mala onda, sino que porque lo he visto, el trabajo de un albañil, ¿cómo es? Pesado. Y el hermano José Luis sale de su trabajo y se va a una célula a las 7 de la noche, si no me equivoco. A esa hora todos, ¿qué queremos hacer, hermanos? Llegar a comer. Él como hombre llegar a comer, darse un baño e irse a dormir. Y él no hace eso. Se hace el baño y se va a chambear. Él sí se ciñe para seguir la segunda jornada, para servir al Señor. Y se va. Termina de su jornada el miércoles y se va a Naucalpan a hacer una célula. Llegan aquí aproximadamente como a las 10, 10 y media, y si no hay tráfico, a las 10. Si hay tráfico hasta las 11, 11 y media, luego hemos llegado, ¿no? Más o menos. Cuando hay lluvia está feo la carretera de ahí para acá. ¿Quién cree que esas personas que hacemos esto, vivimos esa palabra, hermano? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos realmente viven esa unción? ¿Cuántos? Porque realmente estamos viviendo el propósito que Dios nos ha dado y esa misión. Y no te cuento lo que hace el pastor. Él sale de su jornada de trabajo, come y ya está atendiendo una visita o dos visitas. Y luego hay veces que llega muy noche a la casa. Últimamente ha procurado mejorar esos horarios, pero antes llegaba muy noche. ¿Quién le está haciendo prosperar su propósito y su misión? Y hermano, y hay gente que le digo, hermana, le toca la pastora, ¿por qué no me avisó? Hermano, hay un cronograma. En ustedes no está la unción, hermano, ni hay propósito. Deben de cuidar eso. Porque algo que el Señor me decía, mira, hija, si no tienen fe para vivir en la tierra, mucho menos van a tener fe para ir al cielo. ¿Tú crees que tienes fe para ir al cielo? ¿Tú crees que tienes fe que tu nombre está escrito ahí en el libro de la vida? Si no tienes fe para hacer cosas aquí en la tierra, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregúntense si el Espíritu Santo está con ustedes o ustedes lo han ignorado, porque el Señor siempre va a hablar, siempre va a hablar. Dice que Pedro con su sombra sanaba. Aquí ha habido milagros, ¿y cuántos están gozosos por esos milagros? ¿Cuántos nos gozamos por el milagro del hermano? Cuando yo oía el testimonio de la radio, de las mujeres que fueron liberadas, te lo vuelvo a decir, quizá no seamos empáticos porque no era mi familia, porque no era mi conocido, porque no es mi familiar o porque no fui yo. Pero yo le decía, Señor, tú estás haciendo algo. Tú estás rompiendo lo que humanamente esperábamos. Y hoy que lo estamos viviendo es como si lo estuviéramos ignorando. Pero estamos viviendo un avivamiento, hermano. Estamos viviendo un avivamiento, ¿por qué? Porque hay iglesias en todos lados, una iglesia aquí, una iglesia, eso no es malo, a nosotros no nos entristece, nos goza que haya muchas iglesias, porque aún las 20 iglesias que hay en Tepo, no abasteceríamos la población de Tepoztlán. La población de Tepoztlán son más de 1 millón de personas y nadie tiene ni siquiera el 10% de esa población. Y hay muchas iglesias para cuando hay un despertar en la gente, esas iglesias se llenen.
Pero mientras creo que está habiendo un despertar de un avivamiento, pero ¿en dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? La unción te va a llevar a la eternidad, hermano, porque estás atento en las cosas del Señor. Sabemos lo que está viniendo y cuántos se están arrepintiendo, cuántos se están interesando de estas cosas. Y yo le decía a mi esposo, cada día se cumple más la escritura. Gente cristiana, verdaderamente en su tiempo fue cristiana, dejando al Señor. La Biblia lo dice, y su corazón se endurecerá y apostatarán en contra del evangelio. Y nuevas ideologías. Me dicen, pastores, que eso no es malo. Bueno, hermano, entonces dale gracias a Dios por lo bueno que tú estás haciendo. Me dicen, pastora, tomar vino no es malo. Dile al Señor o dile al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por esta cuba que yo me voy a beber. ¿Es malo o no es malo? Entonces, ¿por qué tú mismo corrompes la palabra? Pastora, ¿es malo o no es malo tatuarme? ¿Ideologías? ¿Conceptos? Dile al Espíritu Santo, gracias te doy por el tatuaje que me voy a hacer, Señor, porque tú me lo has mandado a hacer. Quise hacer la voluntad del Señor. Porque a veces quieren discutir eso conmigo. Yo le digo a la gente, mira, yo no voy a discutir. La palabra es la palabra. Dile al Señor, dale gracias. Dale gracias a Dios por los amigos que tienes. Hoy, de verdad, ¿cómo eso se debate? Pastora, ¿es malo que yo tenga amigas? ¿Es malo que yo tenga amigos? Si ya eres casado. Pregunto, ¿quieren revisar mi celular si yo tengo un amigo aquí? Pura iglesia. Y aquí se los dejo si quieren ver lo que es lo que yo veo. Eso sí, veo puras recetas de cocina. Eso sí. Es lo único que voy a encontrar ahorita aquí en mi celular. ¿Cuántos debaten en que si es bueno o no es bueno tener amigos o amigas? Los que digan que sí es bueno, díganle al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo te doy, porque soy una mujer casada y yo tengo amigos, que me hablo con ellos a las 2, 3 de la mañana sin que mi esposo se entere. Yo le digo a la gente, yo no voy a debatir esas cosas, ni a discutirlas, ni a pelearlas, porque escrito está. Pastora, es que no es malo que nosotros forniquemos porque lo hacemos por amor. Padre, te doy gracias porque vamos a ir al hotel y no estamos casados, vamos a ir al hotel a complacernos porque ese es el deseo de nuestra carne y no hay pecado porque nos amamos, Señor. ¿Te atreverías a orar así? Hermano, porque ese es ahí cuando yo te digo, cuando está el Espíritu Santo y no está el Espíritu Santo en tu vida. Y a la gente no le gusta que les hablemos así, pero el Señor me ha dicho en estos días, mi espíritu está contristado. Y Él llora, porque Él está triste. Dice, porque cada día mi pueblo me da la espalda. Se corrompen en su corazón, en sus propias ideas e ideologías. A la gente le duele cuando tú les hablas duro, pero a ellos no les duele cada vez que ellos me lastiman a mí. Y yo le decía, Padre, no tengo nada que decirte. No tengo nada. ¿Qué podemos hacer que tú ya no hayas hecho por la humanidad? Moriste por ellos, hombres de Dios han entregado la vida. Tenemos la palabra se publica en todos los medios, en Instagram, en Facebook, YouTube, tienen radio 24 horas. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor, que tú no hayas hecho? Más que pedirte perdón y misericordia. Por eso el Señor me decía, tú tienes que hablar de que mi unción tiene que ir con ellos a protegerte. ¿Cambia o no cambia tu manera de pensar cuando quieres justificar una acción y un acto y un pecado? Mire, a veces uno piensa que no va a traer consecuencias, nada, todo trae consecuencias. La inmoralidad, las prácticas
inmorales, te va a traer consecuencias. Cáncer en la boca. He tenido casos y ahorita ya están sufriendo las consecuencias. Y le digo, Señor, ¿qué más puedo hablarles que tú no les hayas hablado? Que ellos no sepan. ¿Y qué es lo que quiere la unción del Señor? Romper esos yugos, romperlos. ¿Cómo sé que yo me mantengo en un momento de obediencia al Señor? Leyendo la Biblia, hermano. Lea la Biblia, lo que te está enseñando Jesús, lo que te está enseñando su palabra. Siempre vaya a la Biblia. Tú no puedes ser engañado ni burlado. Como luego nos dicen, es que usted nada más saca lo que le conviene. ¿Tú crees que nada más me conviene? Cuando yo leo Jeremías, cuando dice, ¿cómo le va a ir a los pastores que engañan y que roban? Y dice, y los desecharé y los mandaré al estiércol. Y digo, ay, Padre, es bien feo. Así dice el libro de Jeremías, y eso le dice a los pastores. Pastores que roban y engañan y se burlan de las doncellas. Dice, de ellos me encargaré yo. Y yo siempre digo, Padre, de verdad, guarda mi corazón, guarda mis. Por eso a mí no me gusta discutir con la gente. Yo he aprendido a no discutir. Tus pensamientos, si eso es lo que tú quieres pensar y te va a llevar a la eternidad, está bien. Si tú crees que la manera en que tú piensas te va a llevar a la eternidad, está bien. Pero yo voy a seguir predicando el evangelio. Te incomodes o no te incomodes, algo el Señor va a hacer. Y siempre todos los sábados yo oro y le digo, Padre, que la palabra redarguye la mente y el corazón de las personas. Que tú los lleves a una verdadera palabra viva y eficaz, honesta y verdadera. ¿Qué es lo que va pasando con el tiempo? Que vemos que el Señor va rompiendo yugos y que Él hace prosperar tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra, una oración tan pequeña. Todo lo puedo en Cristo. Fortaléceme del pecado, Señor. Fortaléceme de no pecar contra ti. Fortaléceme. Siguiente, Marcos 6:13. Bueno, eso yo también ya la vimos, pero quiero que la tengas como una referencia. ¿Qué es lo que nos sirve la unción del Espíritu Santo? Dice que echaremos fuera ¿qué? Demonios, ungiendo con aceite a muchos enfermos y ¿qué? Y sanaban. Y el Espíritu te enseña todo acerca de Jesús, pues todas las cosas del Espíritu se disciernen. ¿Cómo? ¿Con qué? Era lo que yo te decía. ¿Realmente oran ustedes? Cada vez que alguien me dice, pastora, ¿es bueno ir a un baile? Pues dile al Padre que vas a ir a ver a los intocables, que vas a ir a los temerarios, que porque eran de tu generación, porque quieres ir a ver a los hombres G cuando cantaban la de te quiero, te quiero y no hay otra cosa que pensar en ti. ¿Se la saben? Le digo, mira, yo no te puedo dar permiso, ni decirte sí, ni decirte no. Es tu convicción como hijo. Si tú crees que al concierto va a ir contigo el Señor, ve. De verdad. Yo no les digo, no, pero usted dígame sí o no. No, yo te puedo decir eso. Porque eso es convicción. Convicción, hermanos. Yo no les puedo decir sí, no, yo tengo una convicción que es la palabra del Señor. Me dice mi hija, mamá, yo tengo ganas de hacer un karaoke. Digo, ándale, pues prende la pantalla y cántate unas de Alex Zurdo. Y nada más se me queda viendo. Digo, pues cántala. Digo, es un karaoke, ¿no? ¿Quieres cantar? Ponte las de Rojo, ponte las de Rescate, ponte las de Reggae, ponte Maple. Digo, ponte esto. Y nada más se me queda viendo así como diciendo, mamá, estás bien loca. Digo, eso es un karaoke, vamos a cantar. Y ya empezamos a cantar su papá y yo. Ellos entre que no ya cantan y se hace el ambiente ahí en la casa. Y empezamos a cantar. ¿Sí o no? No necesito irme a contaminar y no necesito que el Espíritu Santo se vaya de mi vida.
Yo le digo al Señor, líbrame de ofenderte, líbrame de pecarte. Por muchos años viví sin ti, la verdad es vivir en la muerte. Y hoy que yo te conozco, yo no quiero que tu presencia se vaya de mí. Yo no quiero entorpecerme, yo no quiero caer, yo no quiero vivir sin ti. Yo quiero vivir para ti. Y ustedes me dirán, ¿cuál es el beneficio de la unción? Ya lo vimos. Vamos a ver multiplicación, vamos a romper yugos, vamos a hacer cosas sobrenaturales. Vamos a caminar en el discernimiento de su espíritu, los tiempos. Estamos conociendo los tiempos del Señor que cada día más se acercan. La siguiente dice que Romanos 14:17, ¿qué dice? Hermano, cuando uno crece, ya no le pides comida al Señor. Mira, cuando nosotros nos ungieron como pastores, yo le dije al Señor, Padre, yo no quiero vivir endeudada, yo no quiero vivir pidiendo prestado, yo no quiero vivir en escasez. Solo te pido que tu presencia vaya con nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque si para ti es difícil mantener tu casa, yo tengo que pagar 2 recibos de luz, 2 recibos de teléfono, tengo que pagar la renta de aquí, tengo que comprar gas tuyo y de mi casa y el de aquí. El agua, bueno, aquí va incluido con la renta, ¿no? Pero bueno, pago el teléfono del internet. Y yo le digo al Señor, dame la fe para hacer esas cosas. Dame la fe para creer. Y hay veces que no tengo y a veces le digo, Padre, tú eres mi Padre y no te vengo a pedir, te vengo a dar gracias. Porque lo has hecho otra vez. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y por eso le digo al Señor, tú me has enseñado tantas cosas a depender de ti, al 100% de ti, a vivir en ti y para ti. Cuando voy a orar por la gente, personas muy enfermas. De hecho, no vino la hermana, me hubiera gustado que viniera para que ella diera testimonio. Y yo a veces digo, Señor, se ven tan difíciles las cosas. Y dice, Señor, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Ay, lo vas a hacer tú. Pero a veces se me olvida, porque soy carnal, Señor. Digo, pero enséñame a hacer en el Espíritu. Enséñame a caminar en el Espíritu. Empieza uno a ver, a discernir los tiempos. Y yo le digo a mi esposo, le digo, ¿por qué el Señor últimamente todas las cosas que me las da muy certeras? Muy certeras. Dice, porque el Señor no quiere que la gente se pierda. Porque la gente no quiere, Dios no quiere que la gente se pierda. Y Dios les está hablando a este tiempo, a esta generación, hermano. Y lo que hoy el Señor quiere es equiparte de esa unción. Pero la unción no es algo que se cuelga, no es algo que se guarda en el bolsillo, no es algo que se mantiene aquí. La unción se mantiene en tu corazón para que se pueda vivir en tus manos. Dice en el libro de Habacuc que poder salió ¿qué? De sus manos. Y el Espíritu Santo quiere caminar contigo, hermano. Él es el ser más hermoso que está interesado. Yo en estos días le decía a mi hija, mira hija, buscar al Señor no lo veas como doctrina, no lo veas como una dogma, no lo veas como la religión de tus padres. Ve a Jesús. Ve a Jesús y te vas a enamorar del ser más divino, del ser más hermoso, del ser que trastoca las mentes y los corazones, el ser que va a querer que la humanidad se salve. Porque Jesús es el ser más hermoso. Cuando tú estás en comunión con Él, tú no quieres que nada te interrumpa y solamente creas una atmósfera entre Él y tú. Y lo único que yo he hecho en estos días es poderme acostar en sus brazos y le digo, papá, de verdad que cómo descanso cuando estoy en tus brazos. Y puedo pasar 1 hora, 2 horas.
Luego, y sabes, aquí es el lugar donde yo quiero estar. Ahora entiendo lo que David decía, que es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. De verdad, todos luchamos con cosas, todos. Mis hijos luego me dicen, no, no hables de nosotros, mamá. Digo, es que yo vivo las mismas cosas que la gente de allá afuera. No vivo con ustedes, lo vivo con todo. Y mi hijo me ha dicho, mamá, es que esas presencias malignas se sienten horrible. Digo, imagínate si eso es aquí en la tierra, como es allá en la eternidad, las 24 horas. Vivir con esos demonios. ¿Cómo creen que es? ¿Crees que te van a hacer cosquillas? No. Y digo, y aún aquí, resisten, hijo, porque empezaste a orar. Pero ¿y si no? ¿Qué te hacen? No, y se ponen bien locos, mamá. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué? Su hijo anda en pecado. Le digo, hijo, porque él me pregunta, ¿pero por qué, mamá? Si yo me porto bien. Le digo, ¿por qué, hijo? Yo sí se lo dije. Yo te voy a decir por qué, hijo. Por mucho tiempo caminaste por la fe de tus padres. Ahora que ya eres adulto, caminas por tu propia fe. Y yo quiero que desarrolles fe y unción y gracia. Por todos estos años, cuando eras pequeño, caminabas por mi fe. Y Dios lo que se está revelando es que camines por tu fe. Dice, no, mamá, esto está pesado, dice. Digo, pero Dios va contigo. Dios va contigo. E imagínense, si Dios le está enseñando eso a mi hijo, que no te enseñe eso a ti también. Que camines por tu propia fe. Que camines por tu unción del Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que te equipes de esa unción 24 horas. Que si va a haber un accidente, tu espíritu se despierta y Padre, detén ese accidente en el nombre de Jesús. Y algo suceda. Y tú vas a decir, ay no, yo estoy mejor que el hombre araña. Yo soy mejor que Thor. Yo soy mejor que Superman. Pero ¿cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo? Buscando su presencia. Buscando su presencia. Quiero que te pongas de pie. ¿Cuántos anhelan la unción del Espíritu Santo? Sí, pero yo tengo una pregunta, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Hay veces que ustedes no me creerán. Dice Becky, enséñame a hacer lo que tú haces. Yo, ven, siéntate, vas a orar. Ay, no. No encuentro otro camino para enseñarte, es con la oración. Empieza orando. Empieza orando, hija. No hay otra cosa que tener una comunión con el Señor. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Ahórrate de leer tantos libros. Es la comunión con el Padre. Y lo que hoy tú le vas a pedir es lo que tú hoy vas a recibir en fe. Si tú quieres ese poder, ¿qué tienes que hacerlo? Pero no corras. Padre, dame tu unción, Padre. Padre, dámela. Amén, amén, amén. No, hermano, disfrútela. Disfrute su presencia. Disfrute que Él te ama. ¿Sabes? Lo primero que tú debes de creer es que Él te ama. Lo primero que debe de haber en tu mente y en tu corazón es que Él te ama. Eso es lo primero que tú debes de creer, porque si tú crees que Él te ama, Él va a poner en ti esa unción. Y lo primero que hoy tú debes de creer es que Él te ama. Y si Él te ama, Él te va a usar y te va a instruir, te va a llenar de su presencia. Quiero que cierres tus ojos y que tú le digas al Señor, dile, sabes, es cierto, lo primero que yo debo de aprender es saber que tú me amas. Oye, ábralo, abre tu boca y dile, ayúdame a entender que tú me amas, Jesús. Que yo pueda creer en ese amor verdadero, en ese amor que me va a proteger, en ese amor que me va a llevar a la vida eterna, en ese amor que me va a hacer sentir
única entre tus manos, Señor. ¿Sabes, Señor? Por muchos años, por mucho tiempo yo viví creyendo que nadie me amaba. Pero cuando yo entendí que tú me amabas, Señor, rompiste yugos, rompiste maldiciones y me hiciste tu hija única. Y hoy yo quiero que este pueblo tuyo puedan comprender que son amados por ti primeramente. Espíritu Santo, que ellos no tengan que buscar nada terrenal, sino espiritual, y todo vendrá por añadidura. Dile a Jesús: enséñame a creer que tú me amas. Enséñame a creer que tú me amas, Señor. Permíteme que ese amor traspase mi corazón, mi espíritu y mi alma. Dile: Señor, ven, visítame con tu amor. Hoy tan suavemente. Tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar.